Intenta ser creativo, pero al final siempre acabas perdiendo el tiempo en internet procrastinando. Bienvenido al club, no estás solo, a todo el mundo nos ha pasado alguna vez. Pero tranquilos, aquí os traigo unos tips que a mí me funcionan para hackear el cerebro y aumentar vuestra creatividad. Buongiorno artistas, el cerebro se acostumbra a la rutina y la rutina cada vez hace que estés menos despierto y susceptible al cambio. Hoy os quiero traer una serie de trucos o más bien hábitos que yo hago cuando estoy en esos días que no me sale absolutamente nada. Intentad hacer todos estos consejos durante 24 horas. Si veis que es demasiado, los que podáis, no hay ningún problema. Pero lo que sí que os digo seguro que no os va a servir para nada es que no intentéis hacer alguno de ellos diariamente. También os recomiendo que no os centréis solamente en 24 horas y ya está, sino que lo prolonguéis en el tiempo. Hacedlo siempre que podáis. Lo que tenemos que hacer es intentar que el cerebro despierte de ese letargo o de esa pausa que tiene al nivel creativo. Primer consejo. Cambia tu entorno, cambia lo que te rodea. Como dice la frase, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Cambia tu rutina diaria. Por ejemplo, si te duchas siempre por la mañana, intenta ducharte por la tarde o por la noche. Si siempre tomas la misma ruta para ir a comprar o para volver a casa del trabajo, intenta ir por otro sitio. Si es un sitio un poquito más largo para que te puedas fijar en más cosas, mucho mejor. No solamente puedes cambiar ese tipo de cosas, también puedes cambiar tu entorno de trabajo. Puedes modificar tu estudio, puedes cambiar las cosas de sitio. Si estás pintando al lado de una ventana, pues vete justamente a la ventana contraria. Cambia los objetos que tengas cerca de sitio. Todos estos pequeños cambios van a hacer que hackees tu cerebro. Vas a crear nuevas conexiones. Estos detalles van a hacer que estés más despierto, que te fijes en esos pequeños detalles que antes para ti pasaban totalmente desapercibidos. Y de esa manera en la que te va a despertar en ti el cambio, vas a hacer que generes ideas o veas ideas en zonas o en sitios, en cosas que en un principio, aunque estaban ahí, tú no las podías ver. Segundo consejo, busca el error. Así es, no todo tiene que ser perfecto. El error es una bendición en muchas ocasiones. Si no te sale como tú querías, no pasa absolutamente nada. Prueba cosas nuevas. No todo tiene que ser perfecto. Tira un manchurrón sobre el boceto que estés realizando a lo Jackson Pollock. O haz un montón de líneas sin sentido sobre tu trabajo. Yo qué sé, haz 1000 cosas. Prueba cosas. O sea, combina técnicas que creas que no funcionan para nada, que sean como el aceite y el agua. No te imaginas cómo esos errores, esas formas locas de crear, pueden generar en ti ideas nuevas para futuros trabajos. Si siempre hacías A, B o C, pues igual ahora estás probando con X, Y y Z. O sea, no pasa absolutamente nada. Todos estos cambios van a generar nuevos procesos en tu cerebro. La clave de todo esto está en probar, probar, probar y volver a probar. Tercer consejo, busca inspiración en otros campos. Por un día no busques en internet referencias artísticas o de las artes plásticas para crear nuevos trabajos tuyos. Ves al cine e intenta fijarte, por ejemplo, en la composición, en los colores que salen en pantalla, en algo diferente que en un primer momento tú nunca te hubieras imaginado. Escucha música de artistas o de estilos musicales que para nada a ti te despierten interés. Lee libros, por favor, que no tengan que ver con nada del mundo del arte. Ya puede ser, yo qué sé, novelas, ensayos, cualquier cosa. Pero, por favor, que no tengan que ver con el mundo artístico. Haz deporte. El deporte es bueno para todo, incluso para la inspiración creativa. El hacer una actividad física va a hacer que te encuentres más despierto ante todas las situaciones diarias. Todas estas actividades nos van a ayudar a salir de nuestra zona de confort, que es el arte. Cuarto consejo. Haz un garabato diario. Este consejo me encanta. Haz un garabato diario de cualquier cosa que te haya sucedido en el día anterior, o si vas a hacer el dibujo por la noche, digámosle, lo haces de lo que te ha sucedido en ese día. Debe ser un garabato, nada de un dibujo súper bien acabado y con el brillito en el ojo, nada. Para eso ya lo tenemos en otras ocasiones. Pero ahora lo que necesitamos es un garabato que no me haga mucho pensar. Tira líneas, unas sobrotas que se solapen que te pueden generar unas ideas increíbles. Quinto tipo de consejo, modifica una obra de la historia del arte. ¿Qué quiero decir con esto? Pues muy sencillo. Cojo un cuadro, una obra de la historia del arte que me flipe, de yo qué sé, cualquier cosa, cualquier estilo. A mí, por ejemplo, me encanta la basa de la Medusa. Pues lo coges y lo modificas en todos los aspectos posibles. Y lo haces tuyo. Es decir, cambias los colores, cambias la composición, cambias la técnica, cambias cualquier cosa que lo único que nos recuerde a ese cuadro sea posiblemente el tema
que has utilizado. Esto lo han hecho a lo largo de la historia muchísimos artistas famosos. Por decir uno, acordaos de Picasso cuando cogió las meninas y las hizo suyas. Y si esto le sirvió a Picasso, no nos va a servir a nosotros. Sexto consejo, challenge diario. Challenge, tengo un inglés horrible, pero me gusta mucho decir esta palabra. Challenge diario. Vale, ¿de qué trata esto? Pues nada, es simplemente ponerte desafíos o retos que hagan salir a tu cerebro de ese estilo tuyo tan peculiar y que pruebes cosas que te pongan en dificultad. Por ejemplo, puedes coger y haces un dibujo sin levantar la mano. O coges y dices, voy a colorear esta obra solamente utilizando 3 colores, yo que sé, los primarios o los secundarios, cualquier cosa, 3 colores. O el más difícil todavía, haz un dibujo con los ojos cerrados. Yo que sé, si te pueden ocurrir 1000 formas de retar a tu cerebro. Séptimo consejo, haz fotos random. Este a mí me mola mucho. Coges una cámara de fotos, o bueno, más bien, coges el móvil, que todo el mundo tenemos móvil, y con la cámara haces fotografías random al tuntún de cosas que te hayan llamado la atención. Intenta hacer una fotografía que no tenga nada que ver con algo bonito o que la composición sea perfecta. Coge tu cámara y acércate a uno de los objetos o una de las partes que tengas delante que te llame la atención y te acercas al máximo posible y le tomas la fotografía. Te vas a sorprender porque los resultados son unas formas y unos colores que para nada te van a recordar a lo que estabas fotografiando. Y lo que es mejor, te pueden generar ideas para futuros trabajos. Octavo consejo o tip, como estamos diciendo. Apunta 3 cosas en una libreta que te hayan gustado de tu día. Puede ser muchas cosas. Sonidos, objetos, lugares, incluso olores. Lo que estás creando a la larga es un diario creativo con cosas que te hacen feliz. Y por lo general las cosas que te hacen feliz también te inspiran. Todas estas cosas que tienes apuntadas en esta libreta pueden ser futuros temas para futuros trabajos que vayas a crear. Así que cuando estés bloqueado, tiras de libreta, coges unas palabras, algo que hayas anotado que te llame la atención, combinas algunas de ellas y ya tienes futuros temas que tratar. Y noveno consejo, bueno, más bien esto es una obligación, no es un consejo, se trata de constancia. La repetición obviamente hace al hábito. Y con lo cual tú lo que no puedes hacer es arrancar de caballo y parar de burro. Lo que no puedes hacer es apuntarte al gimnasio, ir una semana y ya pretender estar perfectamente físicamente, porque las cosas no funcionan así. Estas cosas de ponerlo en práctica y ser constante. Y sobre todo no tener miedo a hacer las cosas mal. Eso vamos, por descontado. De los errores han salido cosas maravillosas en la vida. Prueba y equivócate porque ahí vas a encontrar una de las soluciones a tu bloqueo creativo. Estas son algunas de las cosas que yo utilizo cuando estoy bloqueado. Pero seguramente a vosotros se os ocurran o ponéis en práctica millones de cosas diferentes a esta. Me encantaría que lo dejarais en comentarios para que otras personas pudieran usarlos. Y sin más, me despido una vez más, no sin antes deciros, sed siempre creativos.